No todas las guerras se libran para conquistar territorio. Algunas se libran para controlar el precio del miedo. Y cuando ese miedo pasa por el petróleo, cada misil tiene una traducción inmediata en dinero. Porque en Oriente Medio, una crisis militar nunca se queda solo en la guerra. Siempre termina entrando en los mercados. Lo que para unos es una amenaza estratégica, para otros es una oportunidad de beneficio. Si el petróleo vuelve a convertirse en un arma, no ganará necesariamente el que dispare más misiles. Ganará el que consiga vender energía más cara, mientras el resto del mundo entra en pánico. Y en una guerra con Irán, eso significa que el verdadero campo de batalla no está solo en el mapa militar. Está en los precios, en las rutas marítimas, en los seguros y en los balances de quienes saben capturar dinero cuando el mercado pierde estabilidad. Porque cuando se habla de Irán, casi siempre se habla de bombas, represalias y riesgo geopolítico. Pero debajo de todo eso hay una pregunta mucho más fría. ¿Quién gana dinero cuando el petróleo se convierte en crisis global? La respuesta empieza en el estrecho de Hormuz. Por ese punto pasa alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo, y más de 20 millones de barriles diarios, entre crudo, condensados y combustibles. Además, por esa misma ruta sale casi todo el gas natural licuado de Qatar. Si ese cuello de botella se cierra o se vuelve demasiado peligroso, el mercado no se apaga. Se encarece. Y cuando todo se encarece, alguien cobra la diferencia. Los primeros que ganan son los productores que pueden vender fuera del centro del caos. Estados Unidos es el ejemplo más claro. Mientras Oriente Medio pierde fluidez, la costa del Golfo norteamericana gana relevancia. En marzo de 2026, las exportaciones estadounidenses de combustibles refinados alcanzaron un récord de 3,11 millones de barriles diarios. Si falta oferta cerca del Golfo, los compradores salen desesperados a buscar barriles y combustible donde todavía haya seguridad relativa. Eso convierte una guerra ajena en margen propio. Estados Unidos no necesita controlar Hormuz para ganar dinero con el shock. Le basta con tener refinerías, capacidad exportadora y barcos capaces de redirigir suministro hacia mercados alterados. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos también pueden ganar, pero con matices. Si el petróleo se dispara, cada barril que logren sacar al mercado vale más. El problema es que ellos también dependen en gran medida de las rutas del Golfo, y no pueden sustituir sin límite todo lo que desaparezca. Pueden capturar parte de la subida, sí, pero también conviven con el riesgo de que la propia guerra les complique exportaciones y logística. Luego están las grandes petroleras. Cuando el barril sube con fuerza, compañías como Exxon, Chevron, Shell o BP no necesitan vender mucho más volumen. Muchas veces les basta conseguir produciendo y cobrar mucho más por lo mismo. En marzo de 2026, el Brent registró una subida mensual extraordinaria, y varias previsiones de beneficios para las grandes petroleras fueron revisadas al alza. Y ahí entra otro actor clave. Los traders son menos visibles que los gobiernos y menos famosos que las petroleras, pero en un mercado roto pueden ganar fortunas. Empresas como Vitol, Trafigura o Mercuria viven de arbitrar diferencias de precio entre regiones. Cuando una guerra obliga a redibujar rutas, esas diferencias se agrandan. Si un cargamento vale mucho más en Asia que en Europa, alguien tiene que detectar esa brecha, mover el producto y capturar el margen. Eso ya se vio en la gasolina. A medida que la guerra alteró flujos de crudo y combustible, cargamentos desde Europa y Estados Unidos empezaron a dirigirse hacia Asia para aprovechar precios más altos. El margen asiático de gasolina llegó a dispararse desde niveles normales hasta cifras propias de una crisis severa. Lo importante no es solo que suba el precio. Lo importante es quién tiene producto listo para enviarlo al lugar donde más se paga. Si te interesan estas historias donde una guerra no solo destruye, sino que también redistribuye miles de millones hacia actores muy concretos, suscríbete ahora. Porque detrás de cada gran crisis energética siempre hay alguien cobrando mucho más de lo que parece. También ganan las navieras y las aseguradoras,
En tiempos normales, mover petróleo ya es un negocio gigantesco. En tiempos de guerra, se convierte además en un negocio caro. El coste de fletar grandes petroleros desde Oriente Medio hacia Asia llegó a dispararse con fuerza, y las primas de riesgo de guerra subieron hasta niveles que añaden millones al coste de cada viaje. Pero no todos los ganadores están cómodos con esa victoria. Estados Unidos puede exportar más combustible y las majors pueden engordar márgenes, pero una guerra larga también empuja la inflación y sube el precio de la gasolina para sus propios votantes. En otras palabras, se puede ganar dinero en el mercado y perder estabilidad política en casa. Irán, por su parte, también juega otra partida. Aunque el conflicto dañe su capacidad exportadora directa, le basta con amenazar seriamente el flujo regional para elevar precios globales. Y cuando el precio sube, el régimen gana poder de disrupción. Los grandes perdedores son mucho más fáciles de identificar. Europa, Asia y buena parte de África pagan más por energía, por transporte y por producción industrial. Las economías importadoras reciben el golpe completo. Primero pagan combustible más caro. Luego sufren inflación. Después llegan costes logísticos más altos y crecimiento económico más débil. En una guerra con Irán, el petróleo funciona como un impuesto global que nadie vota pero que millones terminan pagando. Por eso la respuesta real a quién gana dinero con el petróleo no es simplemente los países productores. Ganan los exportadores alternativos con capacidad inmediata. Ganan las grandes petroleras que ya están bombeando. Ganan los traders que saben explotar dislocaciones. Ganan navieras y aseguradoras que convierten el riesgo en peaje. Y gana, sobre todo, cualquiera que controle infraestructura energética fuera del cuello de botella principal. La parte inquietante es que estas guerras no solo reparten dinero en el corto plazo, también cambian decisiones de inversión, rutas de suministro y jerarquías estratégicas durante años. Si el mercado empieza a asumir que Oriente Medio será más inestable de forma permanente, entonces productores de Estados Unidos, Australia y otras regiones ganarán todavía más espacio. Y ese es el punto final. En una guerra con Irán, el dinero no sigue la moral ni los discursos oficiales. Sigue la escasez, el miedo y la capacidad de vender energía justo cuando todos la necesitan más. Porque al final, en una guerra energética, no siempre vence el más fuerte. A veces vence el que mejor convierte el caos en negocio. Y si quieres seguir viendo quién se enriquece de verdad cuando el sistema energético mundial se rompe, suscríbete. Porque detrás del petróleo, hay otra lucha todavía más grande por controlar puertos, rutas y la infraestructura que mantiene vivo al mundo.